Yo creo que aquí han de haber puesto como camote a la autoridad cuando presentó, le han de haber fincado hasta una responsabilidad, porque esto era inoperante, improcedente, les creo que lo iban a desechar por improcedente, ¿ok? Porque pues porque ya el fallo estaba pues a favor de la autoridad, por así decirlo. Este viene de Chihuahua, fue del amparo en revisión 346-2018, se publicó en la Gaceta el 30 de noviembre de 2018 a las 10:41. Como les decía, vamos por artículo y vamos con tesis si es que la hay para cada artículo. En el recurso de revisión que vamos a presentar, seamos parte o contraparte, se interpondrá por escrito y voy a expresar qué agravios me causa la resolución que impugno. Ya hay una sentencia, favorable o desfavorable. ¿Qué agravios me causa? ¿Qué agravios? ¿Qué lesiona de mí? ¿Qué me afecta a mi esfera jurídica? Para que yo vaya a la revisión y a través de ese recurso de revisión pueda lograr un cambio de criterio, pueda lograr un fallo positivo, un fallo favorable. Si el recurso se interpone en contra de una resolución dictada en amparo directo, el recurrente deberá transcribir textualmente la parte de la sentencia que contenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución o la parte del concepto de violación respectivo cuyo análisis se hubiese emitido en la sentencia. Es decir, si es en amparo directo, el recurrente, el que promueva, deberá transcribir toda la parte de la sentencia que contenga un pronunciamiento sobre si es constitucional una norma general o se establezca la interpretación directa de algún artículo de la Constitución o la parte del concepto de violación se omitió en la sentencia. Por eso puede haber una revisión. En el caso en que el escrito de expresión de agravios se presente en forma impresa, deberemos exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes. Si esto se hace en forma electrónica, no se requerirán esas copias. Luego en el amparo puede haber, pues no nomás una autoridad responsable, puede haber 10, 9. Por ejemplo, una autoridad responsable es el Diario Oficial de la Federación cuando promulga una norma general y entonces se le cita en el amparo como autoridad responsable. También a una autoridad responsable, pues el presidente de la República, porque le expide el Congreso de la Unión, porque ellos la aprueban, etcétera, etcétera. Entonces puede haber 9, 10, 11 partes interesadas. Entonces habrá que anexar tantas hojas o tantas fojas sean necesarias para correrle copia a cada una de las partes. Si lo hacemos de manera impresa, si lo hacemos de manera electrónica, no. Ya se encargará el área jurisdiccional competente de hacer el envío a todas las autoridades responsables. Si no se hace la transcripción, a que se refiere el párrafo primero o no se exhiben las copias a que se refiere el párrafo anterior, van a requerir al recurrente para que en un plazo de 3 días lo realice. Si no lo hace, se tendrá por no interpuesto el recurso. Salvo que se afecte al recurrente su libertad, sean menores o incapaces, se afecten derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Pues obviamente ahí, en esos casos, no será necesaria la exhibición de copias, ¿ok? O no se hizo la transcripción de los preceptos. Ahí no. Ahí, por su condición y naturaleza, a esos sujetos o personas se les exime o les libera
de hacer tanto la transcripción como en su caso el sacar tantas copias como tantas autoridades hayan sido demandadas. Tesis de jurisprudencia 201-84-64 de colegiados de circuito. Está en noviembre de 2018 en el tomo 3, el libro 60. La materia es común y la página es la 2096 y dice: recurso de revisión en amparo indirecto. Es improcedente el interpuesto por la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia que no hayan sido señaladas como responsables. Pues es obvio. Si no fuiste señalada como responsable, ¿cómo interpones un recurso de revisión? Pues es improcedente. Tan obvio. Vamos a pensar, yo no demandé como autoridad responsable al director del diario oficial de la Federación. No lo demandé. Y él resulta que presenta un recurso de revisión. Espérame. Pues es improcedente. No estabas señalado como autoridad responsable. Entonces hay que ver pues, si eso nos puede servir para decir, ese no tiene asunto en el entierro, no tiene interés. Conforme al artículo 87, Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto de cada una que se reclame. Y tratándose de amparo contra normas generales, los titulares de los órganos del Estado a los que encomiende su promulgación o quienes los representen en términos de dicha ley. Por tanto, cuando el medio de impugnación lo interpongan las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia que no hayan sido señaladas como responsables en el juicio de amparo indirecto, dicho recurso es improcedente y debe desecharse porque carece de legitimación por no afectarles directamente el acto materia de la litis constitucional. Se los explicaba yo con mis palabras. Estas son las palabras técnicas de los resolutores, en este caso colegiados, cuando resuelven. Este es del segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del 17º circuito. Es varios amparos en revisión, el 280-2018, el 302-2018, el 337-2018, el 379-2018 y el 326-2018. Curiosamente, todos del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, que pertenece a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales. ¿Okay? Esta tesis se publicó el 23 de noviembre de 2018 a las 10:34 y es obligatoria a partir del lunes 26 de noviembre de 2018. ¿Okay? ¿Vamos bien? Bueno. Artículo 89. Interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de agravios, el órgano jurisdiccional, por conducto del cual se hubiera presentado, los va a distribuir entre las partes y dentro del término de 3 días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente al expediente, remitirá el original del escrito de agravios y el cuaderno principal a la Corte o al colegiado según corresponda. Si el recurso se hubiera presentado de manera electrónica, se podrá acceder al expediente de esa misma forma. Queda claro. Ya está la revisión, ya están las copias completas, no hay plazo, no hay prórroga, simple y sencillamente se cumple. Ajá. El órgano jurisdiccional, en este caso, lo recibió el juez de distrito o el unitario de circuito, ajá, y ellos tienen la obligación de enviárselo al colegiado a la Suprema Corte. ¿Se acuerdan? La Suprema Corte solo si el caso es de importancia y trascendencia o es un caso excepcional o versa sobre cuestiones de constitucionalidad de normas generales o versa sobre artículos constitucionales que afecten precisamente
el contenido del artículo constitucionalmente hablando. Vean, por ejemplo, esta jurisprudencia. Esta es de mayo 2002. Es de número de registro 186-912, segunda sala. Jurisprudencia, les decía yo. Es la página 218, es la jurisprudencia 27, diagonal 2002. Miscelánea fiscal, punto. La Suprema Corte de Justicia carece de competencia para conocer del recurso de revisión en que se cuestiona la constitucionalidad de aquella resolución. ¿Qué tesis tan interesante vamos a ver a continuación? De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 constitucional, fracción octava, inciso A y último párrafo de la Constitución mexicana, 84, inciso 1, inciso A, 84, fracción primera, inciso A, 85, fracción segunda de la Ley de Amparo, 10, fracción segunda, inciso A, 21, fracción segunda, inciso A, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde conocer a la Corte el recurso de revisión en amparo contra sentencias que pronuncien los jueces de distrito cuando subsiste en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se impugnó la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento expedido por el presidente de la República en uso de la facultad reglamentaria que le otorga el 89, fracción primera de la propia Constitución. Por el jefe del Estado federal o por los gobernadores de los estados. Y en todos los demás casos, salvo que se plantee invasión de soberanías o la interpretación directa de un precepto de la Carta Magna. Compete conocer de la revisión a los tribunales colegiados de circuito. En consecuencia, si en un juicio de amparo se reclama la constitucionalidad de una resolución miscelánea fiscal expedida por el subsecretario de Ingresos de Hacienda en ausencia del titular y del subsecretario del ramo, con fundamento en el artículo 33, fracción 1, inciso G del Código Fiscal, que establece que las autoridades fiscales procurarán publicar anualmente resoluciones dictadas por autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes, se concluye que no surte la competencia de este alto tribunal conocer del recurso de revisión en el que subsiste tal problema de constitucionalidad, sino la de los tribunales colegiados de circuito, puesto que la resolución reclamada no fue expedida por el presidente de la República en uso de su facultad reglamentaria, sino por un subsecretario de Estado con base en el referido precepto del Código Tributario. Esto es, aun cuando la miscelánea contiene reglas generales, impersonales y abstractas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, ello da lugar a considerar que tal resolución tiene el carácter de reglamento y por lo tanto se ubica dentro de los ordenamientos cuya constitucionalidad compete realizar al máximo tribunal, pues tanto la Constitución como la Ley de Amparo y la Ley Orgánica son claras al especificar que debe tratarse de reglamentos del presidente o bien de reglamentos por gobernadores de los estados o por el jefe de la Ciudad de México o el Distrito Federal. Esta fue un amparo en revisión desde el año 97, 3406-97, otro amparo en revisión 702-98, el 927-2000, el 1106-99 y el 1700-2001, que dieron origen a la jurisprudencia 27-2002. En resumen, si ustedes quieren pelear una miscelánea, que aparentemente es violatoria a la Constitución, pues la Corte no la va a traer. Es un hecho. Se va a quedar en colegiados. Ahí. Y ahí se va a resolver si es o no lo es. Y si ustedes alegan que debe de serlo porque... Espérate. No la emitió el presidente la miscelánea. La emite la jefa del SAT. Y en su ausencia el director jurídico.
o en el peor de los casos el propio secretario de Hacienda o quien él delegue. Entonces, la miscelánea no va a ser materia de revisión por la Corte, va a ser materia de revisión por los colegiados. Y eso veremos, porque a lo mejor es más de legalidad que de constitucionalidad. Hay que analizar muy bien qué vamos a reclamar de la miscelánea. ¿Okay? 90. Artículo 90. Vamos un poquito lentos, pero paso a pasito para ir desmenuzándolo, todos los recursos. Todavía no terminamos revisión, ¿eh? Si nos dieron ya la suspensión definitiva, en el expediente original debe estar el incidente de suspensión para que se remita en un plazo de 3 días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente. Queda su duplicado ante el órgano jurisdiccional en contra de cuya resolución se interpuso el recurso, y tratándose del interpuesto por la vía electrónica, se enviará el expediente electrónico. O sea, si el recurso de revisión tiene que ver contra la suspensión definitiva, el incidente de suspensión va a remitirse en el plazo de 3 días al expediente. Y el presidente del órgano jurisdiccional, según corresponda, dentro de los 3 días siguientes a su recepción, calificará la procedencia del recurso y lo admitirá o lo desechará, el recurso de revisión. Notificada a las partes del auto de admisión, transcurrido el plazo para realizar la revisión y en su casa tramitada esta, se turnará de inmediato el expediente al ministro magistrado que corresponda, y la resolución deberá dictarse en un plazo no mayor de 90 días. ¿Ok? Una tesis aislada, 275-56, es la primera, es la 228 en romano, 2014, página 593 del libro 11 de octubre de 2014, dice: amparo directo en revisión. Son inoperantes los agravios que se limitan a exponer la indebida aplicación de un artículo de la ley de amparo sin aportar argumentos para demostrar su inconstitucionalidad. Pues es obvio. Si estamos hablando de un recurso de revisión, pues un argumento tiene que ser que hay una violación a la Constitución, no a la ley de amparo. De acuerdo al 107 fracción novena de la Constitución, 81.2 de la ley de amparo, estamos hablando del recurso de revisión, es necesario que exista una cuestión propiamente constitucional para que sea procedente el recurso de revisión en amparo directo. Así, de manera excepcional, esta Corte ha sostenido que las partes están legitimadas para plantear la inconstitucionalidad de las disposiciones de la ley de amparo que regulan la actuación de los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio, para lo cual deben cumplirse 3 requisitos: la emisión de autos o resoluciones concretas de los órganos que conozcan del juicio de amparo. 2. La impugnación de normas de la ley de amparo cuya aplicación se actualice efectivamente dentro de los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo y que trasciendan al sentido de la decisión adoptada. Y 3. La existencia de un recurso procedente contra el acto de aplicación de las normas de la ley de amparo tildadas de inconstitucionales, en la cual pueda analizarse tanto la legalidad de su acto de aplicación como la regularidad constitucional de esas normas. En su caso, aunado al cumplimiento de estos requisitos para que sea procedente el recurso de revisión en amparo directo, es necesario que se formulen argumentos en los que se pretenda demostrar la transgresión de algún precepto de la ley de amparo a la Constitución, por lo que si se trata de argumentos en los que se hacen valer condiciones de aplicación o interpretación del precepto, no puede considerarse actualizada la procedencia excepcional del referido recurso de revisión, salvo que dicha interpretación incida o influya de manera directa en el tema de constitucionalidad. Clarísima, clarísima. Creo que nos deja muy claro el alcance de esta tesis. Este criterio se ha integrado a la jurisprudencia primera
A44-2016, que se publicó desde el septiembre del 2016. Es amparo directo en revisión. Son inoperantes los agravios. Y esta tesis es de publicación del 3 de octubre del 2014 a las 9:30 horas de la mañana. Bueno, dice artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional debe de observar lo siguiente. 1. Si quien recurre es el quejoso, o sea, el ejemplo yo, examinaré en primer término los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución requerida. Si mis agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento que no hayan sido estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo en primera instancia o surgidas después de la resolución impugnada. Por su parte, si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará en primer término los agravios en contra de la omisión o negativa de decretar el sobreseimiento. Si son fundados, se revocará la resolución recurrida. Si no, se confirmará. 3. Para los efectos de las fracciones primera y segunda, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia. Por eso les decía que es instancial el amparo indirecto. ¿Por qué? Porque son dos instancias. Primero jueces de distrito, unitarios de circuito y después, en su caso, colegiados. Si se encontrare que por acción o omisión se violaron reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido en el resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará a reponer el procedimiento. Es nuevo estudio, nuevo análisis. Si quien recurre es el quejoso, examinará los demás agravios. Si estima que son fundados, revocará la sentencia recurrida y dictará la que corresponda. 6. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero, examinará los agravios de fondo. Si estima que son fundados, analizará los conceptos de violación estudiados y concederá o negará el amparo. Y 7. Solo se tomará en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable, salvo aquellas que tienden a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Solo se tomará en consideración las pruebas que se hubiesen rendido. Eso significa, como se los dije, hay que aportar todas las pruebas desde la demanda inicial, ¿ok? Salvo que en los incidentes hayan aportado pruebas diferentes. ¿Por qué pruebas diferentes? Porque fue necesario aportarlas porque fueron solicitadas, fueron presentadas por nuestra contraparte y nosotros no teníamos conocimiento de ellas y por lo tanto pues debimos recabar otras distintas o propias o diferentes. Entonces, en consecuencia, esas no se presentaron en la demanda, pero aquí sí se podría, como dice la fracción séptima, solo se tomarán en consideración las pruebas que se hubieran rendido ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquellas que tienen a desestimar sobreseimiento. Vamos a una tesis. La 288-59, aislada. Todavía no es jurisprudencia. Libro 17, abril de 2015, tomo 2, materia común. La sexto romano, segundo P6K, décima época, página 1815. Dice, pruebas en el recurso de revisión. Conforme al artículo 93, fracción séptima de la Ley de Amparo, solo son admisibles las que tienden a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Si la parte que recurre la sentencia dictada en la audiencia adjunta el escrito de agravios, diversas pruebas documentales tendientes a combatir el sobreseimiento decretado,
En primera instancia, dichos medios de prueba son inadmisibles en términos del artículo 93, fracción séptima de la Ley de Amparo, que establece que la única excepción a la regla consiste en que el órgano revisor solamente debe tomar en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, es que aquellas tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia. Lo anterior es así porque al haberse celebrado esta y dictado la sentencia, el modelo del juicio de amparo asume que previamente se respetaron las reglas esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra el que se haya dado vista a las partes con el contenido de los informes justificados y que estuvieron en aptitud de aportar pruebas. De ahí que en congruencia con ese modelo procesal, únicamente se contempla la excepción prevista en el mencionado artículo 93, fracción séptima. En cuanto a la elaboración de pruebas en la revisión que tienden a desestimar sobreseimiento fuera de audiencia, al tratarse de una situación en la que en el juicio concluye sin que se agote el procedimiento, de manera que en esos casos no exista certeza de que las partes estuvieran en aptitud de aportar pruebas o manifestar sus motivos de inconformidad directamente al juez de distrito, sin que se descarte la posibilidad de que resulte aplicable el criterio jurisprudencial relativa a pruebas ofrecidas con el carácter de supervenientes. Pruebas supervenientes es otra cosa. Si yo a ese momento no conocía esas pruebas, pues no las pude aportar. Pero ¿qué pasa si en el transcurso del tiempo se produce una tesis, se producen pruebas que pueden servir para apoyar mi dicho? Esas pruebas tienen el carácter de pruebas supervenientes, surgen después de, no antes de la demanda inicial. Y entonces esas pruebas yo las podré aportar en juicio a través de un incidente. La contraparte tendrá derecho a conocer esas pruebas, podrá hacer su manifestación y nos esperaremos a la audiencia constitucional. Si no se aportaron pruebas, salvo en el caso de la fracción séptima de desistimiento, esas pruebas no se admitirán con posterioridad. Queda claro. Esto fue producto del recurso de reclamación 8-2014. Se publicó el 10 de abril de 2015 esta tesis. Hay otra tesis de la 10ª época, también aislada. Está en la Gaceta, en el libro 59 de octubre de 2018, y dice: pruebas en el recurso de revisión. El artículo 93, fracción séptima de la Ley de Amparo, al prever que solo se consideran rendidas ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional, salvo que se tienda a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia, no transgrede derechos fundamentales. Ándale. O sea, no viola derechos humanos. El artículo 93, fracción séptima. ¿Ok? No lo viola, no viola la Constitución. El artículo y fracción citados disponen que en los recursos de revisión solo se considerarán las pruebas rendidas ante la responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Ello se justifica porque al haberse celebrado la audiencia y dictado la sentencia, se asume que previamente se respetaron las reglas del procedimiento, entre las que se encuentra el que se haya visto a las partes con el contenido de los informes justificados y que estuvieron en aptitud de aportar pruebas, lo cual no ocurre cuando se decreta un sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, no es factible añadir más salvedades a las expresamente previstas, porque las reglas de excepción son de aplicación estricta de acuerdo al artículo 11 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Por ende, aun si el acto reclamado consiste en el desechamiento de una demanda de jurisdicción voluntaria y se pudiera considerar que no existe litis ni parte demandada en el procedimiento de origen, es inadmisible tomar en cuenta nuevas pruebas en la revisión, pues la autoridad responsable es parte en el juicio, de modo que si la finalidad de una segunda instancia en el amparo indirecto es revisar que la sentencia del juez de distrito se ajustó o no
a las normas que rigen el juicio constitucional, no puede desconocerse que, de acuerdo al artículo 75 de la Ley de Amparo, en las sentencias el acto reclamado se presenta tal y como se encuentra probado ante la responsable, lo que impide considerar pruebas novedosas, sin considerar que la restricción en comento sea violatoria de derechos fundamentales, pues al ser un juicio constitucional, un medio...